¿Qué harías si el poder que Dios te dio fuera usado para destruirte a ti mismo? Parece una locura, ¿verdad? Pero esta es la historia real de un hombre que nació con una fuerza sobrenatural, un llamado divino y un propósito claro, y que, aún así, terminó esclavo, ciego y humillado. Su nombre era Sansón, un guerrero que ningún enemigo pudo vencer en el campo de batalla, pero que cayó en la guerra silenciosa contra sus propias decisiones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar la forma en que ves el fracaso, la redención y el poder que habita en ti. Sansón no era cualquier hombre. Desde antes de nacer, ya había sido apartado por Dios con un propósito especial. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, su madre recibió instrucciones divinas, y su vida comenzó bajo una promesa: sería nazareo, consagrado al Señor desde el vientre. Y con eso, recibió una fuerza que ningún otro ser humano poseía. Rompía cadenas como si fueran hilos, despedazaba leones con sus propias manos y derrotaba ejércitos enteros solo con una quijada de burro. Un verdadero símbolo de poder y valentía, hasta que todo cambió. Pero, ¿cómo alguien con semejante unción termina siendo burlado por sus enemigos, reducido a un espectáculo de entretenimiento y obligado a moler trigo como un esclavo? ¿Qué fue lo que lo llevó de héroe a prisionero? Tal vez a ti también te ha pasado. Tener una gran promesa, saber que tienes un propósito, pero sentir que en algún punto lo perdiste todo. Que tus decisiones, tus errores o tu entorno te arrancaron lo que Dios te había dado. ¿Te suena familiar? La caída de Sansón no comenzó en el templo filisteo. Comenzó mucho antes, en sus elecciones diarias, en su deseo de satisfacer sus pasiones, en su confianza excesiva en su propia fuerza. Y es ahí donde esta historia se vuelve más humana de lo que imaginas. Porque no se trata solo de un relato antiguo, se trata de nosotros. De cómo muchas veces cambiamos nuestro llamado por un momento de placer, vendemos nuestra identidad por la atención de alguien y terminamos perdiendo la visión, literal y espiritualmente. Dalila fue el punto de quiebre. Una mujer que no blandió espadas, pero que supo tocar el lugar más vulnerable de Sansón, su corazón. Con dulzura fingida y palabras insistentes, arrancó de él el secreto de su fuerza. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Le raparon el cabello, símbolo de su pacto con Dios, y en cuestión de horas, el gran juez de Israel fue reducido a un prisionero encadenado, con los ojos vacíos y el alma rota. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque incluso en su momento más oscuro, Sansón no fue olvidado. Dios no terminó con él. Y lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Porque el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez, y con él, también una nueva esperanza. Porque el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez, y con él, también una nueva esperanza. En ese lugar oscuro, sin visión y rodeado de enemigos, algo dentro de él empezó a despertar. Ya no era la misma fuerza física de antes, sino una fuerza que nacía del dolor, del arrepentimiento, de la comprensión de que, incluso roto, aún podía clamar a Dios. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si ya no quedara nada, pero por dentro aún latiera una voz débil diciendo: no he terminado. Y tal vez ese sea el momento en que más nos parecemos a Sansón. No cuando estamos fuertes, admirados o invencibles, sino cuando todo parece perdido y aún así, decidimos creer una vez más. Si este tema tiene sentido para ti, déjame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Comparte conmigo, con esta comunidad, ese sentimiento o recuerdo que esta historia despertó. Leo cada comentario con atención, y tu experiencia puede tocar a alguien que también necesita esperanza hoy. Si este contenido te está haciendo reflexionar o sentir algo diferente, no olvides dejar tu me gusta. No es solo un gesto simple, es una forma real de mostrar que este tipo de mensaje debe seguir siendo contado, que necesita llegar a más corazones. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que historias como esta lleguen a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, si quieres seguir caminando conmigo a través de estas narrativas llenas de propósito, dolor, fe y redención, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, revivimos el alma detrás de cada una. Historias que, muchas veces, hablan más de nuestra propia vida de lo que imaginamos. Sansón no apareció de la nada como un héroe cualquiera.
Su historia comienza mucho antes de levantar una espada o enfrentar enemigos. Comienza en el silencio de una promesa celestial, cuando su madre, una mujer estéril, olvidada por los ojos del mundo, recibió la visita de un ángel del Señor. Esa escena, que podría parecer un detalle más dentro de tantos relatos bíblicos, marca en realidad el inicio de algo profundo, un destino trazado por las manos de Dios incluso antes del primer aliento. El mensaje del ángel fue claro. Su hijo no sería un hombre común. Desde el vientre sería consagrado, apartado, santificado, un nazareo. Y ser nazareo no era simplemente una designación religiosa. Era un voto de entrega total. Sin vino, sin navaja en la cabeza, sin contaminarse con nada impuro. Era una vida marcada por la diferencia, visible, simbólica, radical. El voto era señal de separación, pero también de dirección. No se trataba solo de lo que Sansón no podía hacer, sino de lo que fue llamado a cumplir. Y eso nos hace reflexionar, ¿cuántas veces nuestro propósito exige que caminemos en dirección contraria? ¿Que renunciemos a lo común para vivir algo extraordinario? Sansón creció con esa marca. Y aunque en muchos momentos se alejó del camino, el origen nunca dejó de perseguirlo. El llamado estaba allí, latiendo en su esencia. Y eso nos revela una verdad poderosa. Cuando Dios tiene un plan, comienza antes incluso de que sepas que existes. No se trata solo de dones o talentos. Es identidad. Es propósito sembrado antes de la duda, antes del error, antes de la caída. Y tal vez necesitas escuchar esto ahora. Lo que Dios soñó para ti empezó mucho antes de tus tropiezos. La historia de Sansón es, en esencia, una lucha constante entre lo que fue llamado a ser y lo que eligió ser. Y aquí entra una palabra clave en toda esta narrativa: mentalidad. Porque aunque había sido escogido, poderoso y temido, la mentalidad de Sansón seguía atada a sus deseos, a sus impulsos, a su necesidad de probarse ante los demás. Como muchos de nosotros, cargaba una promesa, pero también una naturaleza en conflicto. Y ese campo de batalla interior suele ser más decisivo que cualquier guerra externa. Y es en ese punto donde su recorrido empieza a parecerse demasiado al nuestro. Cargamos llamados, dones, sueños. Pero también cargamos distracciones, heridas, traumas. A veces sabemos exactamente lo que deberíamos hacer, pero nos perdemos en pequeñas decisiones que, sumadas, nos van alejando del camino. Y ahí es donde reside el impacto profundo de esta historia. Porque no se trata solo de Sansón. Se trata de mí. Se trata de ti. De cómo podemos haber sido apartados desde el vientre, y aún así tropezar, y aún así ser usados por Dios. La verdad oculta en esta narrativa no está solo en la fuerza sobrenatural que él recibió, sino en el tipo de construcción que Dios hace cuando elige a alguien. No es un trayecto perfecto, lineal o sin fallas. Es una construcción llena de bastidores, de silencios, de nuevos comienzos. Y quizá ese sea uno de los aspectos más reveladores de la historia de Sansón. Dios no elige personas listas. Él elige personas que va a moldear en el camino. Su nacimiento fue apenas el comienzo de una jornada de transformación, pero una transformación que exigiría enfrentamientos con su propia humanidad. Sansón tuvo que lidiar con el peso de ser diferente desde el inicio. Creció sabiendo que no podía vivir como los demás vivían. Eso genera identidad, pero también soledad. Y tal vez esa soledad abrió brechas para que buscara aceptación donde no debía. Este punto es esencial para entender todo lo que vendría después. Porque cuando no reconoces el valor de tu llamado, terminas negociando tu identidad por afecto, atención o placer momentáneo. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has sentido que naciste para algo más grande, pero te viste cediendo a cosas pequeñas? ¿Cuántas veces sentiste que estabas traicionando lo que llevas dentro solo para no sentirte solo? La historia de Sansón es una lente poderosa para observar nuestra propia trayectoria. Y nos muestra que llevar un propósito no nos inmuniza contra las caídas, pero nos da la oportunidad de encontrar, incluso en el error, una ruta de regreso. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque antes de caer en manos de los filisteos, Sansón cayó en algo más peligroso, en sí mismo. Y lo que ocurrió a partir de ahí revela un lado del ser humano que no siempre queremos enfrentar. Escribe ahí en los comentarios: fui apartado desde el vientre,
si este mensaje está tocando algo dentro de ti. Quiero saber hasta dónde esta historia está llegando. La fuerza de Sansón no venía solo de sus músculos. No era la genética, ni el entrenamiento, ni su apariencia lo que lo convertía en un guerrero temido por naciones enteras. El origen de su poder era espiritual, invisible a los ojos, pero inmensamente real. Era fuerte porque estaba conectado directamente con la fuente de la fuerza. Su voto de nazareo, establecido incluso antes de nacer, era el vínculo que lo unía al Dios de Israel, y mientras ese voto se mantenía, Sansón cargaba una unción que lo hacía imparable. El símbolo externo de esa alianza era su cabello, que jamás había sido cortado. Pero el verdadero secreto estaba en la obediencia. Muchos piensan que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, como si fuera una especie de talismán mágico. Pero la verdad va más allá. El cabello era solo la señal visible de una consagración invisible. Era el reflejo exterior de un pacto interior. Mientras él permanecía fiel a lo que lo apartaba, a su llamado, a su identidad, la fuerza fluía. La ruptura no ocurrió con la navaja sobre su cabeza. Comenzó mucho antes, con pequeñas concesiones, con decisiones que poco a poco iban debilitando el sentido de la alianza. Porque el debilitamiento espiritual casi siempre empieza en silencio, en las grietas, en los bastidores del alma. Y esa es una revelación que puede transformar la manera en que vemos nuestra propia vida. Porque a veces miramos nuestras caídas y pensamos que el problema fue ese momento en que todo se derrumbó. Pero la verdad oculta es que la caída empezó mucho antes, en los desvíos de intención, en la ruptura silenciosa de principios, en las decisiones que traicionan el propósito, incluso cuando aún estamos de pie. Sansón seguía siendo fuerte por fuera, cuando por dentro ya se estaba alejando de la fuente. Existe un tipo de fuerza que el mundo admira, pero que el cielo no reconoce. Es la fuerza del ego, de la apariencia, del rendimiento. Pero la fuerza que sostiene los destinos eternos no nace del desempeño, nace de la alianza. Y eso lo cambia todo. Porque muchas veces, cuando sentimos que estamos perdiendo nuestras fuerzas, en realidad estamos siendo llamados de vuelta a la esencia, a la fuente, a la comunión que realmente sostiene todo. La pregunta que resuena desde la historia de Sansón es, ¿de dónde viene tu fuerza? Este es el punto donde entra algo que la mayoría de las personas ignora, el poder del alineamiento entre identidad y propósito. Sansón era fuerte no porque quisiera ser fuerte, sino porque estaba viviendo bajo una designación divina. Cuando se apartó de eso, su fuerza desapareció. Y aquí hay una clave, no es la fuerza lo que mantiene el propósito. Es el propósito lo que sostiene la fuerza. El poder que nos mueve solo permanece cuando estamos alineados con la razón por la cual fuimos llamados. El símbolo del cabello tiene un peso espiritual profundo. Nos recuerda que hay señales visibles de nuestro compromiso con Dios, no en el sentido religioso, sino en el sentido relacional. Hay prácticas, decisiones, posturas y renuncias que muestran al mundo, y a nosotros mismos, que pertenecemos a algo más grande. Que no estamos gobernados por las emociones del momento, sino conducidos por una visión más alta. Y cuando eso se rompe, todo comienza a debilitarse. Sansón no perdió su fuerza porque fue derrotado. Fue derrotado porque perdió su fuerza interior primero. Y eso nos invita a mirar hacia adentro con honestidad. ¿Dónde están las áreas de nuestra vida donde ya no existe una alianza verdadera? ¿Donde estamos simplemente repitiendo movimientos, pero desconectados de la esencia? A veces, la mayor señal de alerta espiritual no es el colapso externo, es el silencio interior, la ausencia de dirección, la pérdida de sentido. Y es precisamente en ese punto donde muchos aún pueden reencontrarse. Porque el Dios que le dio a Sansón la fuerza para liberar a su pueblo es el mismo que está dispuesto a restaurar a quienes se vuelven a él. Pero esa restauración comienza con verdad. Comienza con el reconocimiento de que no somos nada separados de la fuente. Y que ningún talento, don o logro sustituye la presencia de aquel que nos sostiene. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque incluso después de alejarse de la alianza, Sansón aún tenía algo que sus enemigos no podían entender, y es ahí donde el misterio de su historia se vuelve aún más intenso. Escribe ahí en los comentarios, mi fuerza viene de la alianza, si esta reflexión está teniendo sentido para ti en este momento.
Quiero saber cómo esta parte de la historia de Sansón está resonando también en la tuya. Sansón cargaba una promesa en el alma, pero también una batalla en el pecho. Por fuera, era el hombre más fuerte de su tiempo. Por dentro, una contradicción viva. Escogido por Dios desde el vientre, apartado para una misión sagrada, pero cada vez más inclinado a seguir sus propios deseos. Y es aquí donde su historia se vuelve especialmente humana. Porque no estamos hablando de un villano. Estamos hablando de alguien que quería cumplir su llamado, pero que también era profundamente vulnerable. Y esa combinación, propósito y fragilidad, es justamente lo que hace que esta historia sea tan impactante. Sansón no fue derrotado por ejércitos. Su caída comenzó no con espadas, sino con seducción. Empezó cuando permitió que sus pasiones hablaran más fuerte que su discernimiento. Y en ese punto, no es difícil ver o sentir un espejo frente a nosotros. Porque ¿quién no se ha sentido dividido entre lo que sabe que debe hacer y lo que secretamente desea? Entre lo que lleva como misión y lo que parece más fácil, más placentero, más inmediato. Sansón, el hombre que nació para liberar a su pueblo, empezó a caminar hacia los brazos de quienes eran parte del problema. Su primer desvío notable aparece cuando se enamora de una mujer filistea, alguien fuera de su pueblo, fuera de su propósito. Aunque fue advertido por sus padres, insistió. Quería lo que deseaba, no lo que necesitaba, no lo que lo fortalecía espiritualmente. Y esa elección, aparentemente simple, fue la primera grieta en una estructura que parecía indestructible. Porque cada vez que entregamos nuestra identidad para saciar una carencia, comprometemos algo más profundo. Y Sansón empezó a hacer precisamente eso, cambiar dirección por deseo, propósito por placer. La secuencia de relaciones con mujeres que no compartían su fe ni su destino espiritual fue como una escalera invertida. Cuanto más subía en confianza propia, más descendía espiritualmente. Quería amar, quería ser aceptado, quería llenar un vacío que tal vez ni él sabía explicar. Pero en el camino, fue alejándose del altar interior que sostenía su fuerza. La mujer de Timnat, luego la prostituta de Gaza y, finalmente, Dalila. Cada nombre representa una elección. Cada elección, una grieta. Y en cada grieta, un poco más de su alianza fue siendo corroída. Y aquí entra una palabra que transforma la lectura de esta historia: decisiones. No fueron los filisteos los que vencieron a Sansón. Fueron sus propias decisiones. Y quizá esta sea una de las verdades más incómodas, pero también más liberadoras de toda esta narrativa. A veces, lo que nos destruye no es lo que viene de afuera, es lo que dejamos crecer por dentro. El silencio del discernimiento, la ausencia de límites, el abandono de la vigilancia espiritual. Y todo eso, poco a poco, fue construyendo el camino de su caída. Sansón era un hombre dividido. Un espíritu consagrado en un cuerpo indomable. Un llamado alto habitando dentro de un alma impulsiva. Y esa tensión nunca resuelta fue convirtiéndose en su talón de Aquiles. Por eso su historia toca tan profundamente, porque nos muestra cuánto podemos ser espiritualmente llamados y emocionalmente frágiles al mismo tiempo. Y no importa cuán alto alguien haya sido levantado, si no vigila los bastidores del alma, puede perderse en su propio reflejo. Y tal vez tú también lo hayas vivido. Ese momento en que te das cuenta de que te estás alejando de quien deberías ser. Que estás cediendo a ambientes, personas o hábitos que no combinan con tu propósito. Y aún sabiendo eso, sigues, porque la carencia grita más fuerte que la conciencia. Sansón hizo eso. Y el precio fue alto. Pero antes de que llegara a la prisión, antes de que le arrancaran los ojos, antes de que la fuerza lo abandonara, hubo muchas señales. Pequeñas. Sutilmente ignoradas. Como nos pasa a muchos de nosotros. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el nombre que quedó marcado como el gran giro en la vida de Sansón no fue el de un ejército. Fue el de una mujer. Y lo que ocurre a partir de ahí revela el peso de las alianzas que formamos, y cuánto pueden acercarnos o destruirnos. Escribe ahí en los comentarios, entre deseo y propósito, si esta lucha interna también ha formado parte de tu historia. Quiero saber hasta qué punto esta historia está resonando dentro de ti. Dalila no entró en la vida de Sansón como una enemiga. No llevaba espada, ni armadura, ni un ejército.
Pero tenía algo aún más peligroso: la habilidad de seducir con palabras, de suavizar los límites con gestos, de desarmar la vigilancia con afecto. No gritaba, susurraba. Y fue así, con la sutileza de las intenciones ocultas, que se convirtió en el instrumento de la mayor caída de un hombre que parecía invencible. Dalila representa algo mucho más profundo que una mujer traicionera. Simboliza todo aquello que se nos acerca sonriendo, pero se alimenta de nuestra debilidad más oculta. Y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan intensa. Sansón ya había errado antes. Ya se había involucrado con mujeres que no compartían su fe ni su propósito. Pero con Dalila, el impacto fue diferente. No fue solo un error de pasión, fue una entrega total a una alianza tóxica disfrazada de amor. Y eso toca un punto sensible de nuestro camino. ¿Cuántas veces hemos confundido deseo con conexión? ¿Cuántas veces hemos llamado amor a lo que en realidad nos estaba drenando la fuerza? Dalila sabía exactamente lo que quería desde el principio. Pero Sansón, ciego por dentro antes de quedar ciego por fuera, no quiso ver las señales. Ella preguntaba, insistía, lloraba. Y aunque le mentía sobre el secreto de su fuerza, ella no se rendía. Y es ahí donde algo crucial se revela: el mayor enemigo de Sansón no estaba afuera. Estaba dentro de él. Era su incapacidad de decir que no, de cortar de raíz aquello que lo debilitaba poco a poco. Jugaba con el límite, se burlaba del peligro, como si su fuerza fuera eterna, como si su alianza con Dios pudiera negociarse en pequeñas cuotas emocionales. Y el precio de esa autoconfianza fue alto. Dalila no lo traicionó una sola vez. Lo intentó varias veces. Y en todas, él vio que había una intención oculta, pero decidió quedarse. Y tal vez esa sea una de las partes más difíciles de enfrentar en esta historia. Sansón eligió permanecer donde sabía que lo estaban poniendo a prueba. Sintió el riesgo, percibió la trampa, pero prefirió ignorarla. Eso revela una dimensión profunda de la naturaleza humana. Muchas veces, lo que nos destruye no es lo que no sabemos, es lo que sabemos pero no tenemos el valor de enfrentar. El momento en que Sansón revela su secreto a Dalila es uno de los más tristes y emblemáticos de toda su historia. No fue una explosión. Fue un susurro. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Y ese susurro no solo contenía una información, contenía el final de una alianza. Cuando durmió en el regazo de Dalila, entregando no solo su confianza, sino también su identidad, su fuerza ya lo había empezado a abandonar por dentro. Se quedó dormido vulnerable, en un lugar donde debería haber estado alerta. Y cuando despertó, ya era tarde. Lo que lo derribó no fue una espada, sino una mentira. Una mentira dulce, persistente, emocionalmente manipuladora. Dalila no gritó. Susurró lo suficiente hasta que Sansón se traicionó a sí mismo. Y eso nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Cuántas Dalilas habitan en nuestras relaciones, en nuestras elecciones, en nuestras alianzas diarias? No toda traición viene con gritos y confrontaciones. Algunas llegan con caricias, con miradas, con palabras que parecen sinceras, hasta que roban lo más valioso que tenemos. Esta parte de la historia nos invita a examinar en profundidad nuestros vínculos. ¿A qué estamos llamando amor? ¿Dónde estamos descansando la cabeza? ¿En qué regazos estamos confiando nuestra fuerza? La verdad es que muchos, como Sansón, están durmiendo donde deberían estar despiertos, confiando donde deberían estar vigilando, creyendo en afectos que, en realidad, están al servicio de su ruina. Y eso duele, pero es necesario reconocerlo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque después de la traición, Sansón no solo perdió su fuerza, perdió su visión. Y eso dice mucho más de lo que parece. Escribe ahí en los comentarios: no toda caída viene con espada, si esta parte de la historia despertó algo en ti. Quiero saber si esta reflexión también resuena dentro de tu historia. Cuando Sansón despertó del regazo de Dalila, no fue solo la fuerza lo que había desaparecido. Algo dentro de él también se había roto. Se levantó como antes, pero ahora era solo un hombre común. El espíritu ya no estaba con él. Y eso no es un simple detalle en el texto bíblico, es una de las declaraciones más trágicas y reveladoras de toda su historia.
Porque Sansón no se dio cuenta del momento exacto en que perdió la presencia. Siguió actuando como si todo estuviera bien, hasta que ya no lo estuvo. Y esa es una de las trampas espirituales más peligrosas, acostumbrarse tanto al don, que uno se olvida de la fuente. Los filisteos lo capturaron rápidamente. Por primera vez, no hubo resistencia. Sin fuerza, sin visión, sin cobertura espiritual, se convirtió en una presa fácil. Y la escena que sigue es dura, le arrancaron los ojos. Aquel que antes veía el peligro, aunque lo ignoraba, ahora vivía en total oscuridad. El hombre que guiaba al pueblo como juez de Israel, ahora era guiado por cadenas, por manos enemigas, por la vergüenza. Fue llevado cautivo como un trofeo. Un espectáculo. Un recordatorio viviente de que hasta los más grandes pueden caer cuando olvidan de dónde vienen. Pero hay algo aún más simbólico en esta parte. Los ojos, en la cultura hebrea, representaban más que solo la visión física. Eran símbolo de discernimiento, de sabiduría, de dirección. Cuando Sansón perdió sus ojos, no fue solo una mutilación física, fue la manifestación de algo que ya se había perdido por dentro hacía mucho tiempo. Él ya caminaba ciego desde hacía días, semanas, quizá años. Solo que ahora, esa ceguera interna se había hecho visible. Y eso, de forma dolorosa, nos enseña sobre el impacto de nuestras decisiones no tratadas. Tarde o temprano, lo que está desordenado por dentro se vuelve evidente por fuera. Sansón fue encadenado. Y una vez más, el simbolismo es fuerte. Aquel que antes rompía grilletes con sus manos desnudas, ahora arrastraba cadenas en sus pies. Un hombre que había sido temido por sus enemigos, ahora servía de entretenimiento para ellos. Obligado a girar la piedra del molino como un animal, transformado en esclavo del pueblo que más despreciaba, viviendo una humillación que nunca imaginó enfrentar. Pero es justamente en ese punto, en el fondo del valle, en el dolor de las consecuencias, donde una semilla comienza a brotar. Es en ese suelo de fracaso donde la redención encuentra espacio. Porque aunque Sansón lo había perdido todo, hay una línea en el texto que cambia por completo el rumbo de la historia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer nuevamente. Parece poco, parece irrelevante, pero encierra uno de los símbolos de restauración más poderosos que muestra la Biblia. El cabello representaba la consagración, y al crecer, incluso en el cautiverio, mostraba que Dios aún estaba escribiendo. Aún quedaba algo por hacer. No era el final. Sansón, ahora ciego, humillado y olvidado, comenzó a ver lo que antes no podía. Su visión espiritual, paradójicamente, comenzó a despertar en la oscuridad. Ya no dependía de su fuerza, de su apariencia o de su fama. Ahora, todo lo que le quedaba era el recuerdo de quién era Dios, y el clamor de un corazón quebrantado. Y hay algo profundamente transformador en eso. A veces, es en el cautiverio donde uno se reencuentra con su propósito. Cuando todo lo que creíamos sólido se derrumba, queda espacio para que Dios reconstruya con fundamentos que no se mueven. El guerrero cayó. El héroe fue expuesto. El juez fue aprisionado. Pero el hombre estaba despertando. Y no por la fuerza, sino por el dolor. Y el dolor, cuando nos encuentra dispuestos, se convierte en punto de partida. Porque hay un tipo de transformación que no ocurre en la cima, solo en el valle. Hay un tipo de clamor que solo nace cuando el orgullo es aplastado y el alma finalmente se rinde. Sansón estaba aprendiendo eso en carne viva. Lo había perdido todo, pero ahora estaba a punto de descubrir lo que en realidad nunca había tenido: dependencia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que ocurrió dentro de aquel templo filisteo, el día que Sansón fue llevado como objeto de burla, no fue solo una venganza, fue uno de los momentos más poderosos de redención silenciosa de toda la historia. Comenta ahí, donde todo parecía perdido, algo comenzó a crecer, si esta parte tocó algo dentro de ti también. Quiero saber cómo este mensaje ha llegado a tu corazón. El tiempo pasó, y ya nadie pronunciaba el nombre de Sansón con temor. Aquella imagen de fuerza invencible que antes atemorizaba a los filisteos ahora era solo un recuerdo lejano. Lo que quedaba de él era un prisionero ciego, sucio, girando una piedra de molino como un animal, olvidado por los hombres, ignorado por el pueblo que un día lideró.
Las mismas voces que antes temblaban al escucharlo ahora se reían de su desgracia. Sansón se convirtió en burla, en espectáculo, en motivo de escarnio. Y tal vez, para cualquiera que lo mirara desde afuera, él estaba acabado. Pero fue justamente ahí, en ese silencio brutal, en esa oscuridad sin eco, donde algo empezó a cambiar. El texto dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer nuevamente. Parece simple. Parece solo una observación sin importancia. Pero dentro de esa frase hay una revelación silenciosa, una clave espiritual que muchos pasan por alto. El cabello era símbolo de su consagración. Y aún lejos del templo, aún en cautiverio, aún humillado, Dios permitió que algo invisible comenzara a restaurarse. No con ruido, no con aplausos, no con manifestaciones públicas, sino en silencio. En el anonimato. En la oscuridad. Porque cuando todo parece perdido, Dios comienza en silencio. Y tal vez esa sea una de las verdades más poderosas escondidas en esta historia. El proceso de restauración no siempre empieza con milagros visibles. A veces, comienza con un hilo, un detalle, un recuerdo de lo que alguna vez fue, una señal sutil de que la alianza sigue viva. Dios no abandonó a Sansón. Solo lo llevó al punto donde la verdadera fuerza podía nacer, la dependencia total. Porque la restauración que transforma de verdad no es la que devuelve la fama, sino la que rescata la esencia. En el cautiverio, Sansón ya no tenía nada que demostrar. No había multitudes, no había victorias, no había escenario. Y fue en ese lugar, donde nadie más esperaba nada de él, donde la nueva versión de su fuerza comenzó a crecer. No la fuerza física, sino la espiritual. La fuerza que nace del dolor sanado, de la conciencia renovada, de la humildad aprendida. Una fuerza que solo puede forjarse en el fuego del arrepentimiento verdadero. El crecimiento del cabello es una metáfora viva del nuevo comienzo. De esa semilla que germina incluso bajo tierra seca. Del propósito que no muere, aunque la apariencia externa parezca negar toda esperanza. Y lo más impresionante de todo es que Sansón no tuvo que hacer nada para que eso ocurriera. No lo forzó, no lo pidió, no lo controló. Simplemente respiró. Y sin darse cuenta, algo ya estaba siendo restaurado. Esa es una lección para todos los que piensan que han fallado más allá del punto de retorno. Que ya se han equivocado demasiado, que ya lo han perdido todo, que han decepcionado tanto que no hay más camino de regreso. Pero sí lo hay. Porque el crecimiento del cabello de Sansón no fue solo biológico, fue profético. Dios estaba diciendo, yo todavía estoy aquí. Yo aún continúo. Todavía no he terminado. Mientras giraba esa piedra de molino, Sansón empezó a tener algo que antes no tenía: tiempo. Tiempo para pensar, para recordar, para escuchar lo que antes ignoraba. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la prisa se detiene y el ruido se apaga, el alma tiene espacio para ver lo que el orgullo había ocultado. En ese silencio del encierro, lejos de la gloria, lejos de las batallas, lejos de las pasiones que lo sedujeron, Sansón se reencuentra consigo mismo. Entiende que la fuerza que tuvo nunca fue suya. Y más aún, entiende que la mayor victoria no sería contra los filisteos, sino contra sí mismo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando Sansón es llevado al templo, no es simplemente un hombre derrotado ante sus enemigos. Es un corazón quebrantado, listo para ser usado nuevamente por un Dios que no se olvida de los suyos. El templo de los filisteos estaba lleno. Risas, burlas, música fuerte. Era un día de celebración para aquel pueblo. Festejaban la victoria sobre Sansón, el gran enemigo que ahora, ciego y esclavizado, sería exhibido ante todos como trofeo. La multitud se apretujaba en el salón y en las galerías superiores para ver de cerca al hombre que antes causaba pánico. Sansón ya no era el guerrero temido. Era solo un hombre desfigurado, guiado por la mano de un muchacho, tropezando entre las columnas. Pero lo que nadie allí podía ver era que ese hombre quebrado cargaba más verdad ahora que en todos sus días de gloria. Ellos se reían de él, pero Sansón no reía. Lo empujaban, lo usaban como entretenimiento. Pero dentro de él, algo ardía. Algo diferente a la fuerza impulsiva de antes. No era odio. Era conciencia.
Sabía dónde estaba. Sabía por qué había llegado hasta allí. Y, sobre todo, sabía que no podía salir por sí mismo. Y fue en ese instante cuando hizo lo que muchos evitan hasta el último segundo: oró. No como alguien fuerte pidiendo más poder, sino como alguien débil reconociendo que la única fuerza verdadera viene de lo alto. Y esa es la transformación real. Señor Dios, acuérdate de mí. Esa frase resuena en el texto bíblico como un grito silencioso. No hay exigencias, no hay pretensiones. Hay rendición. Hay dolor. Hay clamor. Y esa oración sencilla revela lo que quizás Sansón nunca había dicho en voz alta en sus días de poder. Porque la gran verdad es que algunos solo aprenden a orar de verdad cuando lo han perdido todo. Y la oración hecha desde el fondo del abismo tiene un peso que ninguna fórmula religiosa puede alcanzar. Es alma desnuda. Es corazón sin armadura. Es arrepentimiento puro. Sansón no pidió venganza para alimentar su ego. Pidió fuerza para cumplir, por última vez, aquello para lo que había sido llamado. No le interesaba la fama, ni recuperar el trono, ni impresionar a nadie. Solo quería una oportunidad para darle sentido a su existencia. Y es ahí donde el arrepentimiento toma forma. Porque el verdadero arrepentimiento no quiere volver atrás para recuperar lo que era, quiere volver para, al fin, ser lo que siempre debió haber sido. El joven que lo guiaba lo condujo hasta 2 columnas centrales del templo. Columnas que sostenían toda la estructura. Y Sansón, con las manos sobre ellas, hizo una última oración: dame fuerzas solo una vez más. Ya no había músculos visibles. Ya no había cabellera larga. Pero el corazón, ese sí había crecido. Allí, entre aquellas columnas, Sansón ya no era el hombre que se enamoraba de Dalila, que desafiaba a los enemigos por orgullo, que tocaba lo sagrado solo para probar su poder. Ahora, era solo un hijo buscando al Padre. Un hombre herido pidiendo perdón. Un espíritu abatido clamando por redención. Y Dios lo escuchó. Eso, por sí solo, ya es una revolución. Porque muchos piensan que el cielo se cierra cuando fallamos. Que después de tantos errores, Dios simplemente se aparta. Pero lo que la historia de Sansón muestra, y con una fuerza aplastante, es que la gracia puede alcanzar incluso al ciego, al caído, al encadenado y despreciado. Lo único que Dios espera es un corazón quebrantado. Y en ese templo, mientras los filisteos se divertían, el cielo se inclinaba para escuchar la oración de un hombre que, al fin, había entendido el valor de una segunda oportunidad. Sansón empujó las columnas con toda la fuerza que le quedaba. Y cedieron. El templo se vino abajo. La multitud cayó. Y junto con ellos, el mismo Sansón. Pero allí, en su muerte, cumplió lo que no pudo lograr en vida: liberar a su pueblo. Murió no como un prisionero, sino como un redimido. Y es imposible no emocionarse con el simbolismo de esto. Porque a veces, la mayor victoria de una vida no está en todo lo que se conquista, sino en el último acto de entrega que cambia para siempre la forma en que el cielo nos mira. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el legado de Sansón no termina con la caída del templo. Hay una lección escondida al final de esta historia que habla de restauración, propósito y el poder de comenzar de nuevo. Escribe ahí en los comentarios: una última oportunidad lo cambia todo, si esta parte de la historia también te tocó de alguna manera. Quiero saber si esta entrega final encendió algo dentro de ti. El sonido del templo derrumbándose resonó como un trueno en la memoria de aquel pueblo. En cuestión de segundos, los gritos de burla fueron tragados por el crujido de las piedras, el polvo y el caos. Hombres y mujeres que, instantes antes, se reían de la humillación de Sansón, ahora caían bajo los escombros del lugar que representaba el orgullo de los filisteos. Ya no había espectáculo, ni público, ni celebración. Solo ruina. Y en el centro de todo, estaba el cuerpo de un hombre que, incluso en la muerte, había cumplido aquello para lo que nació. Sansón no salió vivo de ese templo, pero salió redimido. No volvió a ver con sus ojos, pero sí con su alma. No tuvo más tiempo para conquistar aplausos, ni para recuperar su prestigio, pero tuvo tiempo para un último acto de fe. Y eso fue suficiente. Porque, al contrario de lo que muchos piensan, Dios no mide la historia de alguien por los títulos,
ni por los logros visibles, ni por la apariencia de éxito. Dios mira el corazón. Y para Él, un corazón quebrantado, que clama con sinceridad, vale más que toda una vida vivida en autosuficiencia. La caída del templo no fue solo un acto de fuerza. Fue un símbolo de ruptura. Allí no solo cayó Sansón, también cayó el dominio de los opresores, la altivez de quienes se burlaban de lo sagrado, la estructura de un sistema que creía haber vencido la promesa de Dios. Ese templo representaba, para los filisteos, el poder de sus dioses. Pero Dios, el verdadero, mostró que incluso por medio de un hombre despreciado, fallido, limitado, su propósito puede cumplirse. Eso es lo más impactante, el hecho de que Dios no se rindió con Sansón, incluso después de todo. Y esa es una de las verdades más profundas y liberadoras que nos deja su historia. Porque vivimos en una época donde el error parece el final, donde la caída muchas veces viene acompañada de etiquetas eternas, de rechazo, de cancelación. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el mismo que miró a Sansón en ese último momento, no se impresiona con las ruinas. Él sabe reconstruir. Y más aún, sabe transformar incluso los pedazos rotos en señales de propósito cumplido. Sansón, al final, no fue recordado por su error, sino por su entrega. Su última acción estuvo marcada por fe, valentía y dependencia. Aquel que un día usó su fuerza para sí mismo, ahora la entregaba de vuelta a Dios. Y ese movimiento, de devolver lo que aún quedaba, es lo que convierte cualquier final en un nuevo comienzo espiritual. El nombre de Sansón no desapareció de la historia. Al contrario, fue incluido en la lista de los héroes de la fe. Y eso dice mucho. Porque Dios no elige a los perfectos. Elige a los disponibles. Y aunque la vida haya estado marcada por fallos, si el corazón se vuelve hacia Él, todavía hay victoria. El legado de Sansón no está en la cantidad de enemigos que derrotó. Está en el hecho de que, en su último aliento, regresó al punto de origen. Vio, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma, al Dios que lo había llamado desde el principio. Y eso lo cambió todo. Porque el verdadero triunfo espiritual no está en cómo empiezas, ni siquiera en todo lo que logras a lo largo del camino. Está en cómo terminas. Y Sansón terminó rendido. Quebrado, sí, pero rendido. Y eso fue suficiente para que el cielo lo llamara vencedor. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la historia de Sansón no está hecha solo para ser recordada, sino porque lleva secretos sobre cómo actúa Dios ante nuestros propios fracasos y cómo podemos transformar nuestras cicatrices en testimonios vivos. La historia de Sansón no termina en ruina, por más que, a los ojos humanos, haya terminado en muerte. Termina en propósito. Y eso lo cambia todo. Porque lo que parecía el final fue, en realidad, el momento más profundo de su jornada, cuando dejó de luchar contra el plan divino y finalmente se rindió a él. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de toda esta narrativa. No se trata de cómo comenzamos, ni de cuánto fallamos en el camino, sino de lo que decidimos hacer con lo que aún nos queda. Aunque solo sean fragmentos. Lo que destruyó a Sansón no fueron los filisteos. Fue el uso de su fuerza sin dirección. Tenía poder, pero durante muchos años lo usó para alimentar su ego, conquistar lo que deseaba, probarse a sí mismo que podía. Y eso es más común de lo que parece. ¿Cuántas veces usamos nuestros dones, nuestra inteligencia, nuestra influencia, solo para reafirmar un orgullo disfrazado? El poder sin dirección es como una espada en manos de un ciego. Tarde o temprano, termina volviéndose contra uno mismo. Sansón aprendió eso de la forma más dolorosa. Pero lo aprendió. Y si hay algo que el final de esta historia nos grita, es que no importa cuán lejos haya llegado alguien, el perdón de Dios todavía puede alcanzar a quienes se vuelven a Él. Incluso a los más caídos. Incluso a los que han sido desacreditados. Incluso a los que decepcionaron a todos, y sobre todo, a sí mismos. Sansón es la prueba viviente de que Dios no cancela a nadie. Él transforma. Él moldea. Él vuelve a empezar. Y muchas veces, es precisamente en el lugar de la caída donde la restauración más profunda comienza. Tal vez tú estés mirando tu historia con el mismo dolor que sintió Sansón al darse cuenta de todo lo que había perdido. Tal vez te has visto rodeado de escombros, de recuerdos de lo que pudo haber sido,
de lo que desperdiciaste. Pero si existe una verdad escondida en esta historia, es esta: mientras haya un hilo de conexión con Dios, mientras el cabello de la fe, de la alianza, de la esperanza, comience a crecer otra vez, hay vida. Hay redención. Hay un nuevo significado. Lo más sorprendente de todo esto es que la Biblia se toma el tiempo de mencionar a Sansón entre los héroes de la fe. No porque haya sido perfecto, sino porque, al final, comprendió quién era Dios. Y confió. La fe de Sansón, en su último instante, habló más fuerte que todos sus fracasos anteriores. Eso nos enseña que una decisión tomada con el corazón quebrantado, delante de Dios, tiene más impacto espiritual que toda una vida de logros humanos. Esta historia también revela que el silencio de Dios no es señal de abandono. Es, muchas veces, preparación. En los bastidores del tiempo, Dios dejaba crecer el cabello de Sansón. Preparaba su corazón. Y cuando llegó el momento, usó incluso las ruinas como escenario para cumplir su plan. Eso cambia nuestra forma de ver los momentos oscuros de la vida. Tal vez Dios esté trabajando ahora mismo en tu silencio. Tal vez lo que parece inactividad sea, en realidad, el inicio de una reconstrucción invisible. Lo que Sansón nos enseña es que la redención no se construye con perfección. Nace del arrepentimiento sincero, de la entrega real y del valor de decir: Señor, acuérdate de mí. Cuando todo parece perdido, aún así, Dios puede escribir una nueva página. Tal vez tú estés en medio de tu caída. Tal vez estés cansado. Pero Dios todavía está atento. Y puede usar incluso los capítulos más rotos de tu historia para revelar algo eterno. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque existe una línea muy fina entre la ruina y el renacer, y lo que define eso no es el escenario, es la decisión que tomamos en medio del dolor. Comenta ahí: el final no define quién soy, si esta verdad también habló contigo. Quiero saber cómo este viaje está tocando tu propia historia. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te habló de una forma especial, y quizás, como Sansón, también estés atravesando tus propios altos y bajos. Así que tiene sentido que sigamos este camino juntos. Si este contenido tocó algo dentro de ti, deja en los comentarios: estoy contigo hasta el final, solo para saber que estuviste conmigo hasta este momento y que este mensaje resonó en tu interior. Si sentís que este tipo de reflexión te ayuda a ver tu propia historia con más claridad, suscríbete al canal. Aún hay mucho por vivir, contar y descubrir. Y si podés, deja tu like también, no por el video en sí, sino por la conexión que compartimos a lo largo de esta conversación. Y mira, hay un video aquí al lado que complementa justo este tema. Haz clic y continúa conmigo por ahí. Tu historia todavía se está escribiendo, y quiero caminar contigo mientras se desarrolla.